Ciertamente, Dios nos permite conocer en su palabra cada uno de los detalles que como seres humanos, como criaturas de Dios, Él quiere que nosotros conozcamos. Él quiere que nosotros aprendamos, que nosotros internalicemos y que nosotros practiquemos. Aquellas cosas que vienen de Dios siempre resultarán para bien de nuestras vidas. Tristemente, el desconocimiento de esas cosas ha llevado a la humanidad de un paso a otro en deterioro a través del tiempo. Y hoy quisiéramos estudiar un tema sumamente importante de esas cosas que debemos saber y que muchas veces ignoramos, un tema que tiene que ver con nuestra responsabilidad por ser hijos de Dios ante cambios gubernamentales. Quisiera en este momento que todos nosotros busquemos en la palabra de Dios la porción que aparece en Isaías capítulo 28, versículos 14 a 19. Y mientras la leemos, vamos a pedir a Dios que traiga entendimiento espiritual a nuestras vidas. Vamos a leer. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrera el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. Oramos, Señor, en este momento, sabiendo que tu Espíritu Santo, al que has dejado en el mundo para redarguir, para convencer, para traer a luz tu justicia, Señor, a través de Cristo. Oramos para que en este momento el Espíritu Santo venga, asista, nos lleve como siempre a toda verdad y traiga a nuestras vidas, oh Dios, convencimiento de cuán importante es que como hijos tuyos conozcamos cuál es tu voluntad y asimismo conozcamos esas presentaciones, esas revelaciones que tú nos das que tienen que ver con el comportamiento humano. Hoy oramos, Señor, para que tú traigas a cada persona que esté expuesta a esta palabra, traigas revelación de lo alto y traigas también a nuestros corazones el deseo de hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Las palabras que Dios entregó al profeta Isaías, estas que acabamos de leer, este bloque, fueron dadas en un tiempo muy especial, porque era un tiempo de mucha crisis nacional. Esa crisis era un reflejo de años y años durante los cuales el pueblo de Israel, dirigido por gobernantes completamente rebeldes a Dios, totalmente en contra de someter su voluntad a la voluntad de Dios, gobernantes, y cuando digo gobernantes, tal y como lo dice la palabra, no solo eran los gobernantes a nivel político, estaban incluidos los que tenían que ver con el encarrilar al pueblo, enseñar al pueblo lo que era la palabra de Dios, velar para que este pueblo se mantuviera haciendo lo que Dios quería y que no detuviera la bendición que Dios quería traer. Estaban los sacerdotes, estaban los profetas, toda esa
esas personas que Dios había levantado para preservar la bendición que Dios había establecido, porque había hecho pacto con Abraham y quería bendecir a su descendencia. Todas esas bendiciones se habían detenido, porque, repito, un tiempo de crisis nacional, resultado de un comportamiento reiterativo, rebelde, totalmente en desobediencia contra Dios, había detenido esa bendición. Durante ese largo proceso de obstinación, de, como Dios le llama, pueblo de dura cerviz, pueblo que no inclinaba su cabeza delante de Dios y se arrepentía, durante ese proceso ellos habían recibido, en primer lugar, la manera de Dios tratar, lo que yo llamo el tratamiento blando de Dios, que es preliminar a ese tratamiento duro, donde ya Dios pone su mano, donde Dios trae juicio. Ellos habían pasado por una economía muy apretada, habían visto el derrumbamiento de la moral y la ética en la nación, habían visto el crecimiento de la violencia, habían visto cómo los gobernadores se habían convertido, cada uno de ellos, cada rey que pasaba y cada equipo de rey, se habían convertido en personas que no solo insistían en hacer el mal, la injusticia, todo lo que seguiremos viendo en el transcurso de este estudio, sino que por esa falta de doblegamiento, de obediencia a Dios, ellos habían pasado por una plaga de tiempo en tiempo, por sequía de tiempo en tiempo, por no progreso en la familia, destrucción en la familia. Todo esto vino golpeándolos y eran llamados de Dios. Era la forma de Dios despertarlos a cambiar, a entender que la vida que llevaban no era la vida recta, no era la vida que debían tener. Como eso no se le hizo caso a eso, Dios advirtió que ya era el tiempo en que su justicia se iba a ver. Porque qué cosa tan impresionante. Los que guiaban la nación lo habían hecho de una y otra forma de tantas veces y no recapacitaban, que el pueblo se fue acostumbrando y fue habituándose y fue aceptando esa manera de vivir. Así que Dios, antes de traer el juicio, hace algo, y aquí lo tenemos en esta porción que hemos leído. Quiero que analicemos el versículo 15, porque versículo 14, que es donde empieza, porque Dios desenmascaró, quitó la máscara a unos pactos y acuerdos que habían hecho los gobernantes en oculto. Nadie sabía eso, solo los que estaban allí. Y Dios dice, es hora de desenmascarar. Es hora de llamar la atención, es hora de hacer público esto. Y el primer punto, justamente en el versículo 14, quiero que ustedes, que todos veamos cómo Dios llama a los que gobernaban. Versículo 14, dice, por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén. Lo primero que Dios hace es calificar de burladores a los gobernantes que en ese momento estaban en Israel. Un burlador es una persona que se acostumbra a tomarlo todo de forma no juiciosa. En muchas partes de la palabra de Dios, un burlador es llamado necio. Es la persona que toma a la ligera aquello que es sólido, que debe ser guardado, que debe ser atendido, que debe prestar atención y tratar de que aquello que se le indique no sea tomado como un juego, no sea menospreciado por la actitud que se toma, sino que sea una persona que atienda y entienda aquello que se está diciendo, es necesario prestar atención. Dios le llama a esas personas en ese momento varones burladores. Pero ¿quiénes eran los que gobernaban ese pueblo? Imagínense una nación guiada, dirigida, teniendo el ejemplo diario de personas burladoras. Mientras sigamos mirando, nos daremos cuenta cuál era o a qué Dios se está refiriendo con la burla. En el versículo 14 dice también el otro aspecto,
y Dios habla de forma imperativa, es una orden que da y los llama a oír lo que iba a decirles. La frase que usamos, vemos aquí en el versículo 14, es: oíd la palabra de Jehová. Varones burladores que gobiernan esta nación, oíd la palabra de Jehová. Dios está una vez más extendiendo su gracia, su misericordia, para decirles: es necesario que ustedes oigan esto. Aunque ustedes se han burlado de mí, de mi palabra, de las veces que he mandado profetas a decir, profetas reales, a decirles que no deben seguir, continuar ese camino, les estoy diciendo ahora: oíd la palabra de Jehová. El tercer elemento que encontramos en el versículo 14 es que Dios hizo público, Dios desenmascaró el secreto. Aquello que se había hecho en cámaras escondidas, en lugares en que la nación no se daba cuenta, ahora Dios decía lo siguiente: por cuanto habéis dicho, escuche, por cuanto habéis dicho, eso era lo que ellos se decían entre ellos, la camarilla se decía eso: pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos pacto con el Seol, en el Seol. En una versión conocida como el texto masorético, dice lo siguiente: a este pacto que tenemos hecho con la muerte se le llama con el vidente, y nos va dando una luz más clara. Y entonces volvemos a la versión que estamos leyendo, dice: e hicimos pacto con el Seol, con la región de los muertos, con la región en la que espíritus caídos, demonios, entiéndase, se manifiestan y se hacen público al ser humano para que el ser humano crea que está hablando con alguien que murió, un familiar, un amigo, quien fuera. Estas personas en lo secreto habían hecho un pacto con la muerte a través de un vidente, a través de un medium. Esas personas tenían creencias totalmente contrarias y prácticas totalmente contrarias a la que Dios había establecido justamente al pueblo al que ellos pertenecían y al pueblo al que ellos gobernaban. Dice la palabra, Dios sigue diciendo en el mismo versículo 14, que ellos estaban seguros, totalmente seguros, de que el juicio, el azote de Dios vendría un día, pero a ellos no les iba a tocar, no les iba a tocar, nada les iba a pasar. Eso que vendría ni siquiera los rozaría, porque su seguridad estaba basada en el pacto, la alianza que habían hecho. Mire cómo dice, ellos, dice Dios, decían: cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros. La fe que tenían en el poder de las tinieblas, en las fuerzas espirituales en la que ellos creían y con las cuales habían hecho un pacto con la muerte para que no les tocara nada el día que viniera la adversidad. Estas personas habían puesto su fe en esto, habían volcado su creer en esto, y por lo tanto entendían que nada les podía ocurrir. El punto número 5 en el versículo 14 es que Dios desenmascaró el pacto y desenmascaró lo que ellos entendían que poseían. Entiéndase, impunidad perpetua. ¿Cómo dice Dios que ellos decían? Que se decían entre ellos: porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos escondemos. Tratemos de entender, de colocarnos un poquito en esa nación. Una nación que conocía la verdad porque conocía al Dios verdadero, porque su historia era una historia que se desarrollaba porque Dios había mostrado quién era, y cada paso, cada momento de gracia, de prosperidad, cada momento de sobrenaturalidad, ellos sabían quién era el que lo estaba provocando. Tenían su ley, tenían su palabra, sabían lo que Dios les pedía y además sabían para qué Dios les había entregado esa ley,
para evitarles trastornos, para evitarles desajustes, para evitarles una nación en crisis de manera permanente. Pero no hicieron caso, no quisieron conocer a Dios, no quisieron entender lo que Dios quería para ellos. Ahora, Dios les está diciendo, ha llegado el momento de que ustedes entiendan que aunque ustedes crean que nunca mi juicio llegará sobre ustedes, porque creen tener impunidad para siempre, eso es falso. Y entonces Dios dice, y esto es sumamente importante que lo entendamos, que nos fijemos en las palabras que Dios dice que eran el refugio, la cobertura, la torre sobreedificada que ellos habían hecho. Hay dos palabras claves. Y dice Dios, dice, porque ellos dicen, hemos puesto nuestro refugio, nuestra impunidad, lo que nos defiende, en la mentira y en la falsedad nos escondemos. Dios dice, ellos, porque se creen protegidos, porque entienden que nada de lo que hagan o estén haciendo les va a traer consecuencias, ellos dicen, seguimos hablando mentiras y viviendo falsedades. No solo las creemos, no solo las decimos, sino que las decimos para que toda una nación crea que lo que le estamos diciendo es verdad, aunque nosotros sabemos que es mentira, y seguimos nosotros viviendo falsedad porque entendemos que estamos protegidos. Pero la nación no se da cuenta. Dios está llamando a eso. Está diciendo, eso que ellos han vivido y siguen viviendo, no es así. Eso tiene consecuencias. Mi justicia los alcanzará, aunque ellos digan que no. Cuando nosotros leemos los capítulos anteriores y un poco adelante del capítulo 28, nos damos cuenta que la práctica permanente era la injusticia, la irrectitud, la crueldad, el abuso, sangre derramada, ningún respeto por las leyes para proteger a la nación, sino que simplemente hacían lo que a ellos les parecía, porque tenían su refugio, habían hecho pacto con la muerte. Es necesario para nosotros entender esto a través de la historia, que nos demos cuenta de que eso que estaban haciendo esos gobernantes y que Dios saca a la luz en un momento específico y dice, el problema de esta nación es que sus gobernantes han hecho pacto con la muerte, es que sus gobernantes creen en las tinieblas, es que sus gobernantes han entregado por causa de su provecho personal el derecho a aquellos que están detrás del poder, a el maligno y sus huestes. Eso es lo que Dios saca a la luz, eso es lo que Dios desenmascara. Ahora vuelvo a decir, es necesario que nosotros vayamos al inicio de cómo esto empieza, esta actitud y estas acciones de gobernantes, no todos, muchos, algunos a través de la historia que han hecho eso. Génesis capítulo 10, versículo 8 nos dice, nos habla de el primer gobernante de la tierra que se llamó Nimrod. Dice la palabra de Dios que llegó a ser un poderoso, así dice el versículo, Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Este hombre, para hacer un resumen pequeñito, fundó varias ciudades, entre las cuales se destaca a través del tiempo Babel, que fue fundada en la tierra de Sinar, y Nínive, en Asiria. Hizo otras. Había muchas ciudades, lugares llenos de personas que fueron fundados por él. Ahora yo quiero que usted piense en esto. Babel, la primera ciudad que él edifica, su significado es la puerta de los dioses. Babel, la puerta de los dioses. El lugar donde fue edificado es Sinar y su significado es poder extraño. Tan pronto usted y yo tomamos esos dos significados de estas palabras, Babel y Sinar, la tierra donde fue levantada la ciudad y más tarde la torre de Babel, estos lugares tienen una conexión directa con las tinieblas. Babel, la puerta de los dioses. Sinar, lugar o poder extraño. Es increíble
que en un tiempo tan corto después del diluvio, un castigo que Dios envía a la tierra, de labios de Dios sale, es Dios que dice, porque la tierra se ha llenado de violencia, se ha corrompido por causa de la maldad de ellos, porque su corazón y su intención es de continuo al mal. Lo que había en el mundo en ese momento, antes de llegar el diluvio, era el corazón humano totalmente volcado a la maldad. Dios trae el diluvio. Y ahora tomo ese punto de referencia para decir, un tiempo más tarde, muy poco tiempo más tarde, ya había una persona que, habiendo conocido lo que había pasado, porque era bisnieto de Noé, este hombre se levanta en contra de Dios y levanta una torre para que fuera puerta, contacto, vínculo con los dioses. Por supuesto que él no está hablando de Dios, y los que le siguen tampoco, porque de ese mismo lugar sale el primer manifiesto humanista, como le llamó el doctor Francis Schaeffer, un teólogo precioso que el Señor nos regaló durante un tiempo. Este hombre, Nimrod, abre la puerta al contacto espiritual maligno. Y de allí nos cuenta la palabra que surgieron hechicería, toda clase de abominación contra Dios, costumbres totalmente malas que fueron filtrándose en las culturas de los países. El poder que tuvo esa reacción en contra de Dios, que dijo, quédense en este lugar y ellos disperses en el mundo, y ellos dijeron, nos quedamos aquí y vamos a hacerlo de esta forma, vamos a traer las maldades espirituales para que estos sean nuestros dioses. Eso que se hizo ahí infectó la tierra. Así que vemos que el primer gobernante del mundo de ese tiempo ya había hecho pacto con las tinieblas. Cientos de años después, veamos el segundo elemento, y quiero ponerlo como ejemplo porque es justamente un gobernante de Babilonia. Uno de los gobernantes, en este caso, el emperador de la tierra en este momento, del mundo que él gobernaba, Nabucodonosor. Mire lo que dice Ezequiel 21:21. Atendamos a esta porción, porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, una bifurcación, al principio de dos caminos. Escuche ahora, para usar de adivinación, ha sacudido las saetas, consultó a los ídolos, miró el hígado. Es necesario que pongamos atención, es lo que decía al principio. Dios quiere que nosotros veamos de dónde vienen ciertas raíces, cómo se duplican con el tiempo. Aquí está Nabucodonosor, el emperador del mundo en ese momento, lleno de gloria, fastuosidad, magnificencia, un hombre cruel, un hombre muy malo, pero un creyente ferviente de los poderes de las tinieblas. Venía arrastrando, aprendió en su cultura lo que habían hecho sus gobernantes desde el principio. Y es este el momento. Por cuanto la maldad de Israel creció, no le hizo caso a Dios, Dios va a aplicar su juicio. Y le ha dicho, va a venir del norte uno que te va a arrasar. Este era Nabucodonosor. Y entonces Nabucodonosor iba a atacar dos ciudades de Israel. En ese momento ya no era Israel, el reino de Judá. Y en la bifurcación, antes de tomar un camino u otro, él se detiene. ¿Qué es lo que hace este hombre? Él podía atacar una ciudad, pero no era tan importante ni impactante, ni le va a dar tanto trabajo que como ir a Judá, y él a Jerusalén, y él decide pararse. Mire lo que dice, por favor, atendamos. Dice, se ha detenido en una encrucijada. Aquí está la calle y aquí empieza una y aquí empieza otro camino. Y entonces se para aquí y hace algo. Dice, para usar de adivinación, para buscar por medio de la adivinación lo que él tenía que hacer. Fíjese cuán incrustado en él está esta realidad. Él es un practicante de las costumbres, creencias y poderes de las tinieblas. Entonces dice, tres cosas que hace. Número uno,
sacudió las saetas. Para decirlo rápidamente, flechas que están colocadas en un envase, la costumbre era poner el nombre, mover, hacer ciertos movimientos litúrgicos y sacar una. Y esa que sacara le iba a decir, este es el camino. Superstición. Segundo, consultó a los ídolos. ¿Qué es el asunto de los ídolos? Que evidentemente cada uno de estas personas, sus creencias en que los ídolos tenían poder y los adoraban, porque cuando a Dios se le quita, es lo que va a ocupar nuestra vida, son los ídolos. Y entonces en este momento, él toma sus ídolos, a los que le decían los ídolos personales, terafines. Y él dice, consultó, pidió consejo. Pero ¿a quién le está pidiendo consejo? ¿A esa figura, esa escultura? No, es que la creencia era que detrás ese ídolo simplemente representaba el demonio o el espíritu que hablaba y le iba a dar la instrucción. Así, tan claro era su creencia, tan firme era su creencia de que ese ídolo que él tenía como personal o esos ídolos le iban a decir cuál era. Fíjese, busca hace una primera acción. Él tiene 3 recursos, 3 estrategias para él tomar decisiones personales y para tomar decisiones para la nación. Número 1, vuelvo a decir, él busca por medio de las saetas, ¿cuál es la que me va a decir por qué camino tomo? Segundo, consulta a los ídolos, ¿qué espíritu me va a decir? ¿Cuál es la instrucción que me va a decir? Y por supuesto, en la tercera dice allí, miró el hígado. ¿Qué significaba mirar el hígado? Desde hacía muchísimo tiempo, desde tiempo inmemorial, las personas de Babilonia sabían que los sacerdotes dedicados a las, entre comillas, artes espirituales, tenían, según ellos, el poder de, luego de matar un animal, sacar el hígado, romperlo, cortarlo y mirar la estructura del hígado, porque entendían que allí había vida, que de allí salía vida y salía poder. Entonces, conforme a lo que veían, cómo estaba el hígado, daban una amonestación, daban un anuncio, daban una revelación. Este rey, que lo que está diciendo es, ¿por qué ruta me voy para atacar y conquistar Jerusalén? Toma la adivinación como la estrategia básica para dejarse dirigir. Y sus 3 vertientes que acabamos de decir, saber por las flechas, saber qué debía hacer, mirar el hígado, consultar los ídolos. Atado totalmente, un gobernante mundial, un emperador totalmente atado a la adivinación, a las acciones de un mundo espiritual caído. Pasemos al pueblo de Israel. Tiempo antes de que esto ocurriera, mucho tiempo, el primer rey que Dios elige, el primer rey que le permite al pueblo de Israel, por petición del pueblo, que se levantaron contra Dios y dijeron, queremos un rey como todas las naciones. El rey se llamó Saúl. Este hombre, a quien Dios había, dice la Biblia de forma clara, cambió el corazón cuando iba a gobernar. Quisiera decirlo esto muchas veces. Dios le cambió el corazón cuando lo eligió. Él no estaba capacitado para hacerlo, pero Dios en su misericordia, como no quería hacerle daño a su pueblo, hace una operación espiritual inmensa, cambia la manera de pensar, de entender. Déjeme decirle, Saúl era un hombre lleno de complejos. Su identidad estaba fragmentada. Era un hombre que entendía, tenía un serio problema de inferioridad. Y Dios cambia el corazón y lo hace apto para gobernar. Lo hizo Dios apto para gobernar. Y entonces este hombre, luego que tiene el reino que Dios se lo concede, empieza su vida a declinar. Y la palabra termina diciendo que este hombre, esto quiero advertirlo, primero, antes de esta última acción, el día antes de su muerte, este hombre dice que fue mostrando un cuadro de locura y estuvo totalmente infectado de espíritus inmundos.
se llenó de ira, de celos, de envidia. Todas las puertas las abrió para que ese corazón que Dios había preparado para gobernar se hiciera ineficiente. Le dio lugar a las tinieblas. ¿Y qué pasa el día antes de él morir? 1 Samuel 28, versículos 7, 8 y 15. Lo resumo. Este hombre dice, estaba angustiado, quería saber qué hacer ante la invasión de los filisteos que ya estaban allí para darle guerra. Sintiéndose totalmente separado de Dios, no podía, usó todo lo que él conocía y no pudo. Dijo a uno de sus siervos o a sus siervos, búsquenme una adivina, búsquenme una bruja, búsquenme una medium. Y entonces dice que al ir allí pidió que le trajera al espíritu que él quería, porque tenía que saber qué hacer. Una vez más, aquellos que tienen la luz de Dios, aquellos que conocen a Dios, se atreven en un momento de crisis, porque ya Dios no está ahí, porque ya Dios no oye su oración, porque ellos se alejaron de Dios hace tanto tiempo, porque no hay ningún arrepentimiento, sino una necesidad de resolver el problema. Este hombre quedó totalmente marcado y al día siguiente ahí estaba la muerte de él. Murió estando la noche anterior y habiendo amanecido en la casa de esa mujer, terminó muerto y totalmente lejos de Dios. Cuando el Señor terminó sus 40 días de ayuno y oración, dice la palabra que fue tentado por Satanás. Y usted lo puede buscar, esa tentación tiene 3 fases. Y los versículos en Lucas capítulo 4, 5 a 7 nos da esta secuencia. Quisiera que la escucháramos. Yo sé que usted lo sabe, pero yo quiero mostrarle de nuevo. Estamos viendo cómo los gobernantes de la tierra, muchísimos de ellos, han hecho alianza con las tinieblas para poder gobernar o para recibir algún beneficio. Pacto con la muerte, así le llama Dios. ¿Qué es lo que pasó? Cuando Cristo termina, el diablo se acercó y dice, esta es la tentación. Le mostró todos los reinos de la tierra. Atención, todos los reinos de la tierra. Versículo 7 dice que el enemigo le dijo, a ti daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y yo se la doy a quien yo quiero. Pero entonces en el versículo 7 dice cómo esta propuesta tenía un requerimiento. El versículo 7 dice, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Y qué es lo que ha dicho antes? Toda esta potestad y su gloria, ¿qué le estaba ofreciendo a Cristo? Poder y gloria. Poder y gloria. 2 de las cosas que el enemigo ha usado a través del tiempo, de su maldad y de su deseo, porque él es obstinado con esto, poder y gloria, él ha transmitido, ha trasladado ese deseo al ser humano. Eso fue lo primero que le ofreció Génesis 3 a Eva. Ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Así que sus propuestas siempre traen, no son tan ingenuas, tan sencillas, tan buenas, tienen un requerimiento. Jesús, sabiendo que es el Verbo, sabiendo que es Hijo de Dios en la tierra, dice, te ofrezco el mundo. Tú lo vienes a redimir, yo te voy a dar la forma de que tú obtengas al mundo de la manera fácil. Y esto es lo que pasó. ¿Por qué traemos esto? Porque es necesario que entendamos que todo pacto con la muerte tiene un requerimiento. Así como aquellos en Israel. Dios dice, ustedes han hecho un pacto con la muerte y ustedes entienden que van a ser siempre impunes, no les va a pasar nada, ni siquiera mi juicio les va a tocar. Lo que ocurre es que ustedes han creído en falsedad y mentira. Eso lo viven y eso lo transmiten, pero eso tiene consecuencias. A través del tiempo, el Señor nos ha enseñado que esta ha sido una trampa para los gobernantes. Una trampa no para los gobernantes, sino para aquellos que quieren ser gobierno, que quieren tener el poder, que quieren tener la gloria. Es una trampa para cualquiera que quiera tener poder, que quiera tener influencia, que quiera tener fama. El enemigo propone que él la va a dar a
requisito a cumplir a que tú te postres y me adores. Y esto es hacer un vínculo con el mal, donde el alma del hombre, que Dios la hizo para ser ocupada por Dios, sí, por lo espiritual, pero lo divino, esa alma se intoxica, queda totalmente aprisionada y esa alma es llevada a la muerte y a la perdición eterna. Jesús llamó al maligno con el que se hace pacto de muerte, el príncipe de este mundo. Y su significado o la idea que genera en el griego, que es el idioma en que se escribió gran parte del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, significa gobernante sobre reinos y estructuras. Príncipe de este mundo, el Señor está diciendo, tú eres el gobernante de reinos y estructuras. Claro, se lo ofreció a Cristo y dijo, me fue entregada. El reino del mundo, el gobierno del mundo fue entregado al hombre, Dios lo entregó, pero el enemigo al arrebatarlo por medio del engaño y la falsedad, colocó al hombre bajo su autoridad. Así que el enemigo mantiene dominio sobre sistemas políticos, sistemas educativos, instituciones que quieren manejar la educación del mundo, filósofos, religiosos, sistemas culturales, sistemas económicos. Y penetra su influencia a través de personas que justamente entregan, por causa del poder, por causa de la fama, entregan que a través de ellos él pueda llevar a cabo esas cosas. Y yo solo voy a dar algunos ejemplos de la historia reciente, de nuestra historia reciente. Estoy hablando del siglo pasado. Varios presidentes de América Latina sucumbieron ante esta tentación. Voy a mencionar algunos de ellos. En primer lugar, Alberto Fujimori dijo, mientras era presidente en alguno de sus periodos, a los reporteros que le preguntaron si él consultaba cómo él manejaba la cosa pública, él dijo, consulto una psíquica. Y sigue diciendo, sin decirle específicamente cuál es mi pregunta, ella me da una lectura. Luego tomo mis decisiones. Esa fue su declaración ante periodistas. La revista semanal, no sé si todavía es actual, porque está hablando de ese tiempo, se llamaba Caretas del Perú, nombró quién era esa persona y la llamó la vidente principal de Fujimori, así que él tenía otras. El segundo ejemplo es de Carlos Menem, pero es que fue presidente de Argentina. Y dice quien está dando este dato, que se ufanaba con franqueza de sus visitas a los psíquicos, esos psíquicos entre comillas, y de cómo con frecuencia ordenaba su vida política alrededor de las recomendaciones de una astróloga llamada Evelia Romanelli. En ocasiones pidió a varios chamanes visitar su casa y limpiarla de malos espíritus. Increíble, las tinieblas enseñan a la gente tantos errores y falsedades. ¿Cómo el que está en las tinieblas puede limpiar la casa? El Señor dijo que solo Él puede hacer eso. Y entonces está también el presidente Fernando Collor de Mello, un hombre muy famoso en el tiempo en que fue presidente de Brasil. Y dice de él, no solo consultaba a los psíquicos, sino que a menudo mandaba su jet privado para transportar a alguien llamado Mae Cecilia, pero, según su hermano y antiguo chofer, es decir, el hermano él, que había sido su chofer, participaba en ritos regulares y completos de hechicería, con sacrificios de cabras y tambores en el sótano de su casa. Cuando el Congreso de Brasil comenzó a investigar el manejo que tenía en su gobierno,
comenzó a debatir los impedimentos de color en el 1992, dice, se supo que el presidente y su esposa clavaban alfileres en los retratos de personas a quienes querían silenciar. Entiéndase, usaban hechicería de tipo vudú para hacer este tipo de cosas. Continúo con Manuel Noriega y dice que este hombre, que fue el que gobernó a Panamá durante algunos años, descubrieron cuando fue la invasión, que Estados Unidos lo invadió, encontraron en el fuerte, así se llama, o se llamaba Fuerte Amador, había preparado allí lo que llaman en el mundo de la hechicería trabajos contra ciertas personas que quería que murieran. Más adelante nosotros tenemos a Evo Morales, que mundialmente proclamó que era un creyente de las costumbres que implican hechicería, chamanismo, etcétera, en su nación. Chávez en Venezuela, conocido por también su incursión en ese tipo. Y más recientemente, o un poquito antes de Chávez, mientras Reagan estaba en el poder, su esposa, reconocido por muchas personas, su esposa, la primera dama Nancy Reagan, totalmente creyente de astrología, y había un astrólogo especialmente que consultaba las cosas del gobierno y fuentes que investigaron. Esa persona, a través de la esposa del presidente, influyó en la política nacional norteamericana. Un poco más adelante, Hillary Clinton, quien invitó a Jim Houston, que era gurú de la nueva era, a presidir reuniones de visualización en el solarium de la Casa Blanca. Y voy a leer esto porque entiendo que es importante que lo tengamos claro. Y es que una investigación hecha o un reportaje hecho por la cadena NBC dice que, de acuerdo a esa investigación, la familiaridad de Houston con los Clinton comenzó cuando le invitaron a una convocatoria íntima de gurúes en Camp Davis en 1994. Sí, es evidente que aquello que Dios desenmascaró de que hacían los gobernantes de su nación ha seguido a través del tiempo, porque esto viene desde las raíces de los primeros gobernantes de la tierra. El Señor dijo que aunque ellos creyeran que no les alcanzaría, aunque ellos pensaban que eran impunes, aunque ellos pensaban que podía pasar lo que pasara, aún que Dios enviara su juicio, entendían que el poder que los cubría a ellos, que los refugiaba a ellos, que los amparaba a ellos, era mayor que el poder de Dios. Se puede llegar a esa locura, pensar que lo que nosotros o cualquiera hace para cubrirse sin Dios lo puede proteger de las consecuencias de haber vivido en falsedad y mentira, de no hacer caso a lo que Dios dice. La historia en la República Dominicana certifica que muchos de nuestros gobernantes, desde hace mucho tiempo, desde el principio, eran personas que hacían esa práctica, personas que buscaron la adivinación, la hechicería, se enfrascaron en esto con el fin de obtener poder, dinero, fama, gloria. Mucho del caos que vivimos como nación ha sido el cúmulo de años de esas prácticas repetidas ayer y en el día de hoy. Y hermanos, en tiempo en que debemos como hijos de Dios tomar la decisión de decir por medio del voto quiénes creemos que deben ser nuestros próximos gobernantes, es necesario recordar que como hijos de Dios, usted y yo no podemos buscar lo que sea nuestro agrado, sino lo que le agrade a Dios. Es responsabilidad del Hijo de Dios, del que representa a Dios en la tierra, de buscar cuál es la ética, cuál es el carácter,
cuál es la creencia que esa persona tiene, porque no podemos dar nuestro apoyo a los que están en contra de Dios. Fíjese lo que dice ahí, que ellos oigan, es lo que Dios dice, oíd vosotros, burladores, los que hacen pacto con la muerte, los que creen en las tinieblas, los que buscan fama, honor, gloria, aunque eso les cueste entregar su vida al maligno, al destructor de nuestras vidas. El Señor está diciendo, como cristianos tenemos que ser luz y sal en la tierra y buscar lo que corresponde a Dios, no aquello que está en contra de Dios. Nuestro deber, escuche bien, es conocer qué piensa esa persona, cómo esa persona ve la vida, cuál es su cosmovisión, qué es lo que realmente lo ayudará a gobernar en justicia, en verdad, no en falsedad. ¿Qué es lo que le ayudará a ser justo y velar por la justicia? ¿Qué es lo que le ayudará a ser una persona que gobierne para el bien de todos? Y el bien de todos no significa que todos nos corrompamos, sino que vele para que la rectitud, el amor al prójimo, la palabra de Dios sea su guía a fin de ayudar y conducir a esas personas que Dios les permite tener como gobernantes en una nación. Dios nos llama a despertar. Dios nos llama a que sepamos, ese turbión va a llegar tarde o temprano. Vuelvo a Isaías. Dios dice, tarde o temprano eso vendrá. Pero yo he puesto una roca firme, una piedra preciosa, angular, probada, de cimiento estable, el que creyera en ella no se apresure. Y está hablando de Jesucristo. Está hablando de que Él ha puesto a Cristo, Rey de naciones, Rey de todo el mundo, a que lo miremos y veamos en Él que Él es el gobernante, que del cual deben los hombres de la tierra, todos nosotros, seamos gobernantes o gobernados, fijarnos en su ejemplo. Dios lo ha entregado para nuestro bien. Y en este tiempo donde justamente hay cristofobia, hay levantamiento contra Dios y su ungido, volver a esta palabra es importante. Dios sigue diciendo, ellos se han burlado, pero llegará el día de juicio. Han vivido en mentira, han vivido en falsedad, pero llegará el momento. Sin embargo, sigo presentándoles a mi hijo, a mi ungido, a mi amado, fundamento estable, roca firme, para que ustedes vean que a través de él sí se puede tener un gobernante que sea conforme al deseo de Dios. Y que aún si no es cristiano, si no es un hombre justo o que conoce la palabra, y viene a mí en este momento, Ciro no lo era, pero él hizo lo que Dios quería. Y él trajo en su tiempo el cumplimiento de la voluntad de Dios. Dios está buscando hombres y mujeres que le creamos a Dios de corazón y lo vivamos. Desechemos todo lo que sea contrario a su palabra. Vamos a dejar la comodidad. Vamos a buscar lo que realmente nos enseñe que esta persona, su corazón, está inclinado a ser justo, no según los hombres, no según las agendas de los hombres, sino según la voluntad de Dios. Porque el justo es aquel que confiando en Dios hace su voluntad. Y quisiera en este momento pedirle a todos ustedes, pedirles de corazón, solicitarles, que estos días los dediquemos a orar para buscar dirección de Dios, a fin de que nuestras decisiones sean dirigidas por Dios, su voluntad nos influya, su voluntad sea lo que nosotros debamos buscar para hacer lo que Él quiere, no la nuestra, no nuestros propios deseos, no porque me gusta este o aquel, esta o aquella, sino porque Dios nos guía, nos dirige. Y al hacerlo como Él quiere, Él traerá a aquel o aquella conforme a su voluntad. Si Dios colocara sobre nosotros gobernantes que no van a hacer lo que Dios quiere que sean, si Dios permite que pasemos por esa experiencia, cada vez que votemos, no en este momento, pero en cualquier momento, Dios nos está diciendo,
porque has sido un pueblo que te contaminaste, que seguiste la dirección de tus gobernantes, que no hiciste caso a mi palabra. Esta es la consecuencia. Pueblo de Dios, oremos, roguemos, clamemos, solicitemos a Dios su ayuda para que realmente haya justicia, haya verdad, no haya falsedad, no haya corrupción, no haya nada de lo que nos duele en el día de hoy. Y las generaciones que se levantan vengan bendecidas por Dios. Dios te guarde, Dios te bendiga. Haz en tu casa campaña de oración. Entrégale a Dios esta gran decisión y que Él, por su misericordia, nos proteja. Estoy hablando de romper patrones, de romper hábitos, de romper fortalezas de pensamiento. Pero la voluntad de Dios para ti y para mí, por ser hijos de Él, es que hagamos siempre lo que Él anhela. Su voluntad perfecta, buena y agradable. Vamos a orar. Y no te olvides de la oración. Voy a volver a orar con estas palabras, porque hoy más que nunca tenemos que entender que Dios quiere evitar que nuestra nación tenga mayores problemas. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú eres bueno, siempre fiel, siempre justo, siempre verdadero. Gracias porque eres misericordioso, eres en gran manera, altamente, eternamente misericordioso, compasivo. Y por esa misericordia y amor, Señor, tú revelas, tú nos dejas saber, tú traes a nosotros entendimiento espiritual. Tú no quieres que vivamos en las tinieblas, sino en la luz. Tú no quieres, Señor, que nuestro paso al caminar tropiece o tropecemos continuamente con obstáculos, dificultades, desastres, crisis. Tú quieres, Señor, que podamos y querramos anhelar y entonces hagamos, busquemos, determinemos que así sea, que nuestras decisiones sean decisiones tomadas primeramente por ti, aceptadas por nosotros, entendiendo que eres sabio y perfecto, y ejecutadas para bien no solo personal, sino bien de cada ser humano. En esta hora traemos nuestra nación. Y al traer nuestra nación estamos trayendo a cada familia, Señor, delante de ti. Cada padre, cada madre, cada hijo, cada hija. Estamos trayendo, Señor, cada persona para que tú en tu gracia alumbres. Especialmente, Señor, empieza a alumbrar a tu pueblo. Muchos oramos, oh Dios, para que tu luz y tu verdad nos envuelvan y seamos pueblo entendido, pueblo capaz de saber qué conviene a la nación. Señor, no queremos ser religiosos, queremos ser creyentes, discípulos, hijos del Dios Altísimo, para hacer la voluntad de Dios. Y esa voluntad va a traer bendición a toda una nación. Volvámonos de nuestros malos caminos, Señor. Tráenos de lo malo a lo bueno. Danos definiciones claras de lo que tú quieres, por medio de tu palabra y por medio de la acción del Espíritu Santo. Y eso te pedimos, Señor, que bendigas las familias, bendigas cada hogar, bendigas, oh Dios, cada situación que es consecuencia de la maldad, y nos permitas buscar primeramente tu reino y tu justicia. En este momento, Señor, te decimos, oh Dios, oh Señor, líbranos de revolución. Líbranos, Señor, de querer imponer nuestra voluntad como sea. Este pueblo tráelo, Señor, aplaca estas iras, estos planes, estas cosas que están escondidas, pero que tú sabes cuáles son. Y danos a nosotros la gracia, el poder. Danos, Señor, el entendimiento para orar y clamar que tu voluntad sea hecha. Líbranos de revolución. Y, Señor, bendícenos con reforma y transformación. En el nombre de Jesús, oh Señor, oramos creyendo que tú traerás a esta nación aquello que está en tu corazón. En el nombre de Cristo, bendice, Señor, y perdona nuestros pecados, nuestras maldades. Nos acogemos a tu gracia y oramos en el nombre de Cristo. Amén, amén. Que recibas en tu casa la bendición de Dios y que cada uno de ustedes recuerde que en este tiempo todavía muy difícil,
Dios sigue siendo el Dios eterno y nadie lo va a quitar de su trono. Dios te bendiga. Dios los bendiga.